Bienvenidos al Centro de Combatientes, bienvenido aquí al licenciado Miranda, a Flavio que nos contactó. De un primer momento fue positiva la respuesta ante la solicitud de abrir este lugar para exponer sobre Malvinas. Este lugar pretende ser un lugar de conocimiento, de difusión y de comprensión con esta causa nacional que nos tuvo como protagonistas azarosos allá nosotros, en el año 82, a nosotros los hoy combatientes, simplemente haciendo la colimba en la gran mayoría de los casos, pero que en ningún momento pensamos en abandonar. Lamentablemente, la lucha armada, que ojalá nunca más se repita, porque acá tenemos un faltante de 60 santafesinos que quedaron en el sur, que son integrantes de esos 649 héroes compatriotas argentinos que dieron su vida por nosotros y que nunca vamos a olvidar, y es nuestra lucha principal. Le decía que falta esa gente, no falta, por eso nunca más una guerra, pero sí la vehemencia, la fortaleza, el conocimiento, el estudio y la decisión de recuperar ese territorio. A 2000 kilómetros de acá, a 2 horas de vuelo, están los ingleses. A 2000 kilómetros de acá, no es nada. La gente que vive en la Patagonia sale a navegar y se interna un puñadito de millas y recibe un llamado inglés que le dice: ¿qué estás haciendo? Identificate. ¿Y a dónde vas? Lo mismo los aviones. Y eso realmente es muy doloroso y nos tiene que molestar sobremanera. Enfrente tenemos a estos piratas que no solo en Malvinas, sino en gran parte del mundo están haciendo de las suyas. Nuestra misión aquí es recordar a los héroes, aquellos que murieron por Malvinas, pelear por la dignidad del veterano de guerra que hoy la tiene. Hoy tenemos un nombre y es una institución abierta a la comunidad. Como habrán visto ustedes, hace un ratito terminó un evento en el que solidariamente colaboramos prestando nuestras instalaciones, y estas cosas, esta charla, esto es lo que hace a la esencia del Centro de Combatientes. Así que le damos la bienvenida, vamos a escuchar atentamente y siempre estamos dispuestos a este tipo de situaciones y de eventos para mantener viva la llama de argentinidad que esta causa merita. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a apagar el teléfono porque no suena nunca y uno no le gusta que lo molesten, pero basta que se ponga a hacer algo así como para que empiece a sonar. Bueno, les agradezco la presencia a este lugar tan especial, ¿no? Para mí estar con presencia de combatientes es verdaderamente un privilegio, ¿no? Uno se pone a escribir sobre estas cosas y lo hace detrás de un escritorio, de una computadora, pero verdaderamente el mérito está dentro de la gente que sufrió el frío, que hay entre la turba, los bombardeos, con el riesgo permanente de la propia vida, y dio todo lo que podía dar, ¿no? Más que la vida no se puede dar. Así que es un privilegio. Le agradezco a la gente del Centro de Irasusta que me ha invitado a hacer esta presentación de este libro, ¿no? Y en una fecha tan especial, ya estamos prácticamente a minutos, a horas no de celebrar, sino de conmemorar un nuevo aniversario de fallecimiento de, creo que uno de los máximos héroes nacionales, que es el general San Martín. Y yo siempre tengo la relación de esto, ¿no? Cuando uno, en fechas como el 17 de agosto, uno vincula inmediatamente lo que es esto que se habla tanto del espíritu sanmartiniano, de los valores. Justamente creo que los veteranos de Malvinas, los que estuvieron en Malvinas, fueron depositarios de ese verdadero espíritu sanmartiniano. Hoy hablaba en la ciudad de Paraná, donde estaba presentando sobre otro tema, y bueno, justamente estas jornadas que se hacían en la ciudad de Paraná eran preparatorias para el bicentenario de la declaración de nuestra independencia, para conmemorar este suceso. Y yo le decía, bueno, que sí, que se declaró la independencia el 9 de julio de 1816, pero después a lo largo del siglo XX hubo que pelear para defenderla en las guerras justamente por la independencia, contra Brasil, durante los bloqueos francés y anglo-francés, y en el siglo XX hubo dos grandes conflictos que nos pusieron en riesgo nuestra soberanía: una agresión interna y externa, que fue todo el fenómeno de la subversión, y por otro lado la guerra de Malvinas, que justamente fue un conflicto para defender nuestra soberanía en las islas. Justamente este tema, que es bastante puntual, que ha sido objeto de este libro, de Recordando a un oyente y la gente de Malvinas, nace un poco acá cerquita, en Paraná, cuando el año pasado la gente de allá, del colegio de Madero, de la Unidad,
me pidieron que con motivo de los 40 años del asesinato a mano de la guerrilla de Jordán Bruno Ollanta, si podía preparar para la jornada la influencia de él en la Fuerza Aérea Argentina, me habían pedido especialmente. Claro, ¿de dónde sale esto? Porque el pensador al que vamos a hacer referencia, Jordán Bruno Ollanta, fue asesinado en 1974 por una de las bandas que estaban en la Argentina, que era el ERP, una variante que era el ERP 22 de agosto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que es asesinada en el 74 tenga influencia en un hecho que sucedió en el 82? Y es ahí donde uno empieza a indagar. Y lo primero que uno le llama la atención son los propios ingleses, ¿no? Cuando los ingleses hablan de la cuestión de Malvinas, los ingleses tienen muchas cosas negativas, pero ellos han sabido en muchas de sus publicaciones reconocer el valor de los combatientes argentinos, de los conscriptos, de los oficiales, de los suboficiales, de los pilotos. Una cosa rara, ¿no? Porque yo creo que hace un tiempo relativamente corto ha habido un proceso en Argentina de tomar conciencia y de verdaderamente valorar al veterano de guerra, pero eso no es un fenómeno que se dio desde el comienzo. Y sin embargo, en muchas oportunidades los ingleses han justamente sido los que han reconocido el valor de los argentinos. Un poco la primera exploración que hice sobre el tema, que está dentro de lo que es el capítulo 1, es el fenómeno de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Creo que cuando terminó la guerra, uno de las tres armas, quizás la más reconocida fue la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque bueno, hubo una gran cantidad de imágenes que mostraron eso que nos impresiona todavía tanto hoy en día, esos aviones tan antiguos, los A4B, los Dagger, los Mirage 3, volando prácticamente a ras de las olas, levantando vuelo prácticamente a punto de chocar con los buques, soltando las bombas, y todo esto en una lucha muy despareja, porque esos pilotos enfrentaban lo que era la tercera flota del mundo, preparada para combatir nada más y nada menos contra los soviéticos, es decir, un poderío militar realmente impresionante, con el apoyo de la primera potencia del mundo, que era Estados Unidos. Entonces, realmente la cantidad de daño, de bajas que entre buques hundidos y averiados que la Fuerza Aérea le generó a los británicos llamó la atención no solamente de los propios argentinos, sino también de los británicos, y yo le diría del mundo entero. Voy a hacer algunas citas, ¿no? Pero algunas muy puntuales. Max Hastings y Simon Jenkins, en uno de los libros más difundidos británicos, que se llama Una cara de la moneda, dice lo siguiente, ¿no? Uno de ellos, Max Hastings, fue como corresponsal de guerra, o sea que esto que está él describiendo lo vio en vivo y en directo. Y él dice, desde ese momento la Fuerza Aérea Argentina se hizo escrupulosamente activa. Parecía que se hubiera abierto el infierno, escribió un oficial a bordo de la Broadsword. El aire estaba lleno de aviones atacantes, especialmente Mirage y Skyhawks, y la batalla bramó durante 6 horas. A lo largo de la costa, entre gritos y maldiciones de los oficiales ordenaban a sus hombres ponerse a cubierto en las trincheras y acudir a los cañones. Al presentarse el primer avión enemigo volando a 20 metros sobre la superficie del mar, la Real Armada comenzó a pelear su acción más importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los ingleses dicen, esta acción fue la más importante desde que terminó la Guerra Mundial. Dice otro testimonio justamente de los mismos periodistas, dice, fue el momento más negativo para nosotros, declaró el jefe artillero de uno de los destructores. Comenzamos a preguntarnos hasta cuándo podíamos seguir. Adoptábamos una expresión de valor entre los marineros, pero estábamos muy impresionados por el hundimiento del barco. Existían posibilidades de que se nos hiciera un jaque mate. ¿Cuántas pérdidas como estas podíamos soportar? Jeremy Moore, que fue comandante de las Fuerzas Terrestres Británicas, dijo, el cuerpo oficial y muchos de sus técnicos fueron sumamente capaces, y esto particularmente notorio en el caso de la valerosa Fuerza Aérea Argentina. John Nott, el ministro de Defensa inglés, los pilotos argentinos están mostrando un gran coraje, nadie puede negarlo. Y así se multiplica la cantidad de testimonios de gente que están algunos recopilados en el libro, de los propios británicos que se admiran de ese valor de los pilotos argentinos. Después hay algunos testimonios con respecto también muchos testimonios con respecto al ejército, pero en primer lugar me paré a analizar esta influencia sobre la Fuerza Aérea. Y uno lo primero que se pregunta es, se trata de poner mentalmente en ese lugar, es decir, me dan un avión antiguo, tengo que enfrentarme a la tercera flota del mundo. Se calculaba que para atacar un destructor, una fragata británica, hacían falta por lo menos 20 aviones, y que la mayoría no iban a volver. Y las escuadrillas argentinas iban de grupos de 3 o 4, y se cansaron de hundir o de averiar buques británicos. Entonces,
uno empieza a preguntarse cómo es el momento desde lo humano, ¿no? Porque uno piensa en el héroe, en la persona, pero yo me imagino el que está en la trinchera, el que está en la cabina del avión, el que está en el barco, el temor que debe tener, porque bueno, ahí sabés que la cosa sale mal y no la contás y no tenés más que entregar que tu propia vida. Dice, bueno, ¿cómo hizo esta gente para superar estos momentos? Y el libro esto lo quiero aclarar ya de entrada, que está puesto en la introducción, no pretende vincular el valor de los veteranos argentinos con este pensador, porque hay cantidad de veteranos que ni lo conocieron, ni oficiales, ni suboficiales, ni soldados, pero como en la cuestión de Malvinas está bastante trabajada en distintas publicaciones, me pareció interesante ir a este pensador en puntual, para ver si efectivamente esto que dicen los británicos era así. Y hay dos periodistas que son Magnus Nickleiter y Paul Eddy, que cuando ellos tratan de explicar el valor de los pilotos argentinos, ellos van a decir textual, van a hablar del factor Yenta. Ellos dicen que los pilotos, más allá de la preparación técnica, el coraje que tenían y ese desprecio, digamos, por la muerte en el sentido de ese valor ciego, que no era suicida ni nada por el estilo, ellos sabían muy bien lo que hacían, venía dado por la influencia de este profesor que fue docente durante mucho tiempo en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Yenta pertenecía dentro de lo que son las vertientes políticas argentinas al nacionalismo católico, fue uno de los personajes más representativos del nacionalismo católico, y él fue profesor en la Escuela de Aviación Militar y después escribió un libro que se llama Guerra Contrarrevolucionaria, que es considerada como la obra más importante o más representativa de él. Él lo orienta este libro fundamentalmente a lo que fue la lucha contra las distintas manifestaciones de la guerrilla. Y en este libro le explica lo que llamaba doctrina positiva, él decía por qué había que dar la vida, qué es lo que había que defender. Y la doctrina negativa, él decía que era contra qué había que luchar. Bueno, y ahí hay un componente muy importante de lo que es ideología política. Pero fuera de lo que es ideologías políticas, porque yo trato de no meter Malvinas con las ideologías justamente políticas, recién lo explicaban muy bien cuando hacían la presentación. Yo creo que Malvinas y el fútbol son las dos cosas que nos unen a todos los argentinos. Tenemos, no sé, estamos siempre divididos, peleados por cuestiones políticas y lo que sea, pero Malvinas tiene ese gran valor, que es la causa verdaderamente nacional. Yo creo que salvo algún trasnochado que siempre lo encontramos, pero que son una minoría, nadie cuestiona la legitimidad de la causa de Malvinas. Nosotros podemos, o yo no tanto, ¿no? Pero hay gente que discute si en el momento era lo más adecuado o no, si fue una maniobra de Gatini para ganar poder, si no fue eso. Yo siempre digo lo mismo, soy docente en colegios secundarios y digo, miren, a mí realmente eso no me interesa. A mí lo que me interesa de Malvinas es justamente que es una causa nacional, que es una causa justa, y me interesa destacar el valor de muchísimos argentinos que entregaron la vida para defender esa tierra, y muchos están contra nosotros, con nosotros en este momento, ¿no? Me impresiona cuando uno va a la Feria del Libro que está Pablo Marcos Carvalho, uno de los haces de la guerra, y yo digo, para mí está como está con San Martín, sacarme la foto o compartir un rato con él. Y muchas veces no tomamos conciencia de eso, ¿no? Pero decidí investigar esta cuestión vinculada a este personaje en particular por esta cita de los británicos. Digo, bueno, los ingleses están diciendo que el valor de los pilotos argentinos se relaciona con este personaje, con Yenta. Digo, bueno, vamos a investigar a ver qué es lo que hizo este hombre para buscar tanto valor. Y después, cuando empecé a encontrar testimonios de pilotos, hay un capítulo completo en el cual estos pilotos hablaron del contacto que tuvieron con este pensador, con Yenta, pilotos como Aguirre Faguet, como Pablo Marcos Carvalho, varios de los pilotos de Hércules que hacían estos cruces tan riesgosos sobre las islas, también a metros de las olas, una gran cantidad de integrantes de los grupos 4 y 5 de caza, equipados con aviones A4B, del grupo 6 de la sexta brigada aérea que paga con los aviones Dagger, pilotos de Mirage 3, prácticamente todos los elementos, todas las unidades, las brigadas de la Fuerza Aérea que intervinieron en Malvinas tuvieron una fuerte influencia de este pensador, que vamos a ver fundamentalmente qué era lo que inculcaba, qué era lo que más me importaba. Entonces hay un capítulo completo del libro que está dedicado a recoger esos testimonios de los pilotos en los cuales hablan de la influencia de Yenta sobre su formación. Vamos a ver después en qué consistió esa formación. Y después también abordé el tema de la influencia en ejército, que también en Marina no tanto, pero en ejército sé por muchos oficiales que él le daba cursos a los oficiales, a veces con conflictos, porque él, al ser de ideología nacionalista, chocaba mucho con los oficiales de orientación liberal. Siempre el nacionalismo y el liberalismo son dos ideologías que no se han entendido en la Argentina. Entonces había también oficiales que no estaban de acuerdo con esto,
Por eso les digo que en Malvinas peleó gente con ideas, no sé, peronista, antiperonista, liberales, nacionalistas, gente con todo tipo de ideología política, y hubo valor y coraje en toda la gente, independientemente de la forma que pensara. Y el segundo capítulo entonces se dedica a hacer una investigación sobre la influencia de Allende en el ejército. Y ahí lo que descubrí es que la mayor parte de los oficiales, no tanto los suboficiales, pero los oficiales de las compañías de comando 601 y 602 eran discípulos de Allende. El caso de Mario Castañeto, de Aldo Rico, de José Bersesi, de Horacio Losito, de una gran cantidad de oficiales que las compañías de comando fueron otro de los elementos que llamaron muchísimo la atención y de los cuales más páginas le han dedicado los británicos en sus publicaciones a destacar el profesionalismo y el valor de estas fuerzas. Entonces después empecé con un trabajo de recolección de datos de los integrantes de las compañías de comando 601 y 602. Después, a través de otros contactos, esto me llevó al Regimiento de Infantería 4, donde el entonces mayor Jorge Farinella había escrito un libro que se llama Malvinas Volveremos, y en ese libro hace permanentemente referencia a Allende. Entonces lo logré ubicar a Farinella. Y le pregunté, mayor, ahora ya retirado, teniente coronel, me recibió en la casa, una cosa muy impactante porque me recibe en la biblioteca y tenía una imagen de Allende. Lo primero que hacemos, bueno, me combino unos mates y me muestra un ejemplar de Guerra Contrarrevolucionaria firmado por Allende cuando él egresaba como subteniente. Y entonces me empieza a contar, le digo, pero, a ver, este hombre que les hablaba, ¿por qué lo nombran tanto? O sea, ¿qué es lo que influyó sobre ustedes? Me dice, mira, técnicamente nada, porque era un filósofo, no te enseñaba, no sé, el FAL o las granadas o lo que sea, eso es un entrenamiento técnico. Es como los pilotos a manejar el A4, el Pucará, el de Hércules aprendían en la academia, no se los enseñaba Allende. Pero dice lo que a nosotros nos inculcó, al grupo de oficiales, era fundamentalmente los valores. Dice, cuando vos estás en la trinchera, sentís frío, está el tema de la turba, están los bombardeos permanentemente, y vos sabés que en el bombardeo en algún momento te la pueden pegar a vos y sabés que en cualquier momento es el momento final. Yo me decía, soy militar profesional, a mí me entrenaron, a mí me explicaron, hicieron una acreditación, dice, pero en cuanto empieza a caer la primera pepa, la primera bomba, dice, todo el entrenamiento no es que te lo olvidas, pero el miedo aparece, el miedo empieza a fluir, es humano, y no hay entrenamiento que a vos como profesional te prepare para esa situación. Esto también me lo dijo el teniente coronel Emilio Nani, que fue veterano, es conocido por la tablada, ¿no? Pero también estuvo en Malvinas y lo hirieron en la noche, ya el 14 de junio, la noche del 13 al 14 de junio. Y me decía lo mismo, dice, nada, absolutamente nada, como militar profesional, oficial y todo lo que quieras, te prepara para ese momento. Y los dos me dijeron algo similar, sobre todo Farinella en la entrevista, que es lo que me permitió después tomar el hilo de la investigación. Farinella me dijo, mira, a mí lo que me servía eran los valores que me había inculcado, y vamos a hablar algo de esos valores, y Allende lo que inculcaba sobre todo era el amor y la devoción a la patria. Vos en ese momento, cuando empezás a pensar y empezás un poco a superar el miedo, yo me acordaba mucho de lo que nos decía él. Y lo que nos decía es que básicamente que no sirve para soldado el soldado que no está dispuesto a morir, porque la esencia del militar, por lo menos del profesional, es estar dispuesto a dar la vida por la patria. Si vos eso no lo tenés incorporado, no tenés que seguir la carrera militar, no tenés vocación realmente militar. Y Allende nos enseñaba que había cosas por las que valía la pena vivir y dar la vida. Y eso en el momento me dice a nosotros, y se lo comparto con algunos oficiales que habíamos salido también de las clases de Allende, es lo que en ese momento nos daba una paz que vos no te imaginás lo que dice, pese al bombardeo, al miedo, a los muertos que empezás a ver, eso es lo que a vos te transmite esa paz, porque sabés que si te llega a tocar es por algo que vale la pena. Y eso mismo, Allende era un hombre muy religioso, entonces para él, dentro de lo que eran los valores que él inculcaba, el sentido de la trascendencia del hombre era algo fundamental. Entonces también él jugaba la fe católica como un elemento muy fuerte para poder superar esos momentos de dificultad. Pude recibir las palabras con muchísima emoción de gente que a mí me ha influido mucho. Yo en la guerra, imagínense, yo nací en el 75, así que en la guerra era muy chico, tenía 7 años, así que no entendía nada, me acuerdo de los apagones, que en el colegio nos hacían poner debajo de los bancos por las prácticas ante un caso de un bombardeo, pero realmente empecé a internalizarme en la guerra cuando era más grande, cuando a los 15 años cayó en mis manos un ejemplar de Comando en Acción, el Ejército de Malvinas de Isidro Ruiz Moreno, cuando tomé contacto con Halcones sobre Malvinas y Dios y los Halcones de Pablo Marcos Carvalho, y después con otro libro, y a mí Malvinas me empezó a marcar a fondo por eso, por los valores que sostenía esta gente.
Y uno de los que más me había impresionado era un oficial que era Marcelo Llambías Pravás. Marcelo Llambías Pravás, para mí era como un héroe. Él formaba parte también del Regimiento de Infantería 4. En esos fascículos que salían sobre la guerra de Malvinas aparece un reportaje y él contaba cómo resistían el ataque de los ingleses, que en un momento, con todos los combates que él tuvo, que en un momento estaban por rendir y aparecen 3 helicópteros británicos y él le baja 3 cargadores de FAL a los pilotos. Claro, para mí era Rambo, imagínense, con 14, 15 años, a vos te impresiona, pero no por ese sentir, por el tema de la agresión, te impresiona por el valor. Porque decís, ¿cómo puede ser que esta persona con el miedo, uno ve las noticias de la delincuencia y te agarra temor, y esta gente, sin embargo, eso que los impulsaba? Y Marcelo me dijo lo mismo, dice, nosotros nos enseñaban los libros, los oficiales que no nos querían, que eran los liberales, no querían que lo leyéramos, pero nosotros leíamos El orden natural de Saccheri y los libros de Yenta, a escondidas, pese a que nos sancionábamos, rezaban el rosario, dice, y eso en ese momento de la guerra a nosotros nos ayudó muchísimo. Vuelvo a insistir en esto, quizás a otra gente no le ayudó eso, tendría otra religión o no la tendría, le ayudó la camaradería, otras cosas. Yo investigo puntualmente esto, que es la influencia de Yenta. Por eso insisto en esto, esto es la influencia de este pensador. Juan José Gómez Centurión, que también es un veterano muy reconocido, me decía lo mismo, dice, yo leía los libros de Yenta y eso influyó en él un poco más Saccheri, y así fue descubriendo incluso un testimonio muy particular que a mí me emocionó muchísimo descubrirlo, que es una carta del teniente Roberto Néstor Esteves. Creo que es uno de los héroes de Malvinas más reconocidos, más conocidos, a partir de esa carta tan conmovedora que él le dedica a su papá y que él escribe antes de partir a Malvinas, pensando que va a pasar lo que efectivamente pasó, que fue que murió. Y Esteves tiene una carta en la cual le encarga a Marta, que era la novia, ahora está por salir un libro sobre el tema, en el cual le encarga la compra de unos libros de Yenta. O sea, tenemos también la constancia de que él era un hombre que había leído a Yenta. Otro caso muy representativo es el del subteniente Oscar Augusto Silva, el Sapo Silva, que tiene un desempeño realmente heroico en los combates finales. También él había sido, no discípulo directo, sino a través de Antonio Caponetto. De hecho, entre sus ropas le encuentran un poema escrito por Antonio Caponetto. Y había sido, él había mamado esa ideología, esa forma de pensar de Yenta a través de Caponetto. Entonces yo lo que voy haciendo es recopilando esos testimonios que van formando la influencia de Yenta sobre el ejército. Y bueno, otro también muy conocido es de Horacio Losito, un personaje muy muy conocido por el desempeño de él heroico en el combate de Tomahawk House. Otro caso más de otro discípulo, otra persona que había recibido la influencia de Jordán Bruno Yenta. Así que realmente fue una cantidad muy grande de testimonios que pude recopilar. Después, una vez que siempre pasa lo mismo, uno quiere cerrar el libro y siempre aparece algo y en un momento tenés que decir, bueno, cierro porque ya está, si no sé, voy a tener 20 años más y no lo voy a poder hacer. Bueno, por supuesto que siempre pasa lo mismo, después de cerrar el libro aparecen más testimonios, así que desde que lo presenté el libro y lo edité aparecieron 4 testimonios más y se siguen acumulando. Veremos de hacer un poco más adelante una reedición incorporando esos testimonios. Más allá de este dato que podríamos decir es histórico, de cómo un pensador influye sobre ellos, llama realmente la atención, vuelvo a insistir en esto, ¿no? El hombre lo matan en el 74 y sin embargo en el 82 sus ideas dan un fruto en una serie de héroes que actúan en Malvinas. Entonces, bueno, uno va al otro plano. Bueno, ¿qué es lo que este hombre le enseñó? ¿Qué es lo que le metía en la cabeza a esta gente? Y voy a nombrar algunas frases de Yenta, porque me parece que a él, vuelvo a insistir, se lo vincula mucho con la cuestión de la guerra contra la subversión, porque él lo mata a la subversión. Justamente cuando uno analiza otro aspecto, que es por qué lo mata la subversión lo mata por esto también, porque él lo que quería inculcar en la fuerza base era este espíritu de sacrificio, de entrega y aparte de moral. Yenta insistía muchísimo en que las organizaciones subversivas venían teniendo una acción muy fuerte en la Argentina y él insistía en que había que combatirlas moralmente. O sea, él rechazó permanentemente todo lo que eran los métodos inmorales o ilegales para combatir a la subversión. Y fue realmente un formador de voluntad, y por eso la guerrilla vio el peligro en este formador, al igual que en Saccheri, y por eso a los dos los mató en el 74. Pero vuelvo a esto, lo matan en el 74 y sin embargo él reaparece, digamos, su pensamiento en una serie de personas que actúan en el 82 de Malvinas, ¿no? Voy a citar algunas cosas que él decía. En Guerra contra la Revolución le decía, es justo y bello morir por la patria y por todo lo que es esencial y permanente en ella.
unidad de ser, integridad moral y natural. La soberanía nacional, la Iglesia de Cristo, no es justo ni bello morir por cosas accidentales, transitorias o contrarias al ser de la patria. El inculcar el amor a la patria permanentemente. Es decir, por esto vale la pena vivir y dar la vida. Decía en otra obra que es muy conocida, el filósofo filosofista, dice que un hombre verdadero no desea vivir tanto tiempo como se supone, ni demostrar demasiado apego a la vida, sino dejar a Dios el cuidado de todo esto. No se trata pues de que la vida sea breve o larga, sino del empleo que hacemos de ella. Es por esto que lo más importante es saber en qué gastar la vida. De vuelta para ese sentido, ¿no? No importa vivir 60, 70 años, lo importante es una vida que aunque sea breve, sea una vida con sentido. Y Genta siempre insistía mucho, él era muy católico, insistía en que lo que realmente valía la pena de la vida era por Dios, por la patria y por la familia. Y nos daba también un ideal, digamos, de soldado. Él decía, claro está que se trata de las armas que empuñan los verdaderos soldados, los que aman su honor de caballeros y se saben libres de rodillas ante Dios, comprometiendo su fidelidad a la Virgen María, generala de los ejércitos, como lo proclamaron siempre San Martín y Belgrano, que eran también muy religiosos, ¿no? Después hacía una cuestión, él toma una etapa muy complicada, vuelve a insistir con el accionar de la guerrilla, el 73, época de Cámpora, y dice en esa etapa, las Fuerzas Armadas han sido oficialmente vaciadas, se les ha infundido una mentalidad profesionalista y burocrática, se les ha quitado todo espíritu militar, porque el espíritu militar tiene como característica primera la disposición para la muerte. Si a un soldado le falta esa disposición, no es soldado, no puede serlo. Entonces, él quiso Fuerzas Armadas en la cual la característica esencial fuera esta disposición hacia la muerte, ¿no? Parece una cosa fuerte, fea, decir, bueno, una persona está pensando en morir, pero él insistía en esto, ¿no? En la necesidad de las cosas por las que vale la pena vivir y dar la vida. Yo he escuchado algunas grabaciones, a mí me marcaron a fuego también la lectura de los libros de él, y dicen que además tenía una voz que realmente era tan potente que impresionaba la forma en que él hablaba, y por otro lado que era una persona que, otra característica que tenía, que así como era realmente imponente cuando él hablaba, era muy llano en el trato. Una vez se va a una conferencia y después parece que tenés que pasar haciendo las reverencias para hablar con el expositor como, no sé, como si fuera Dios. Y dice que Genta no, al contrario, siempre una caridad, un trato cercano hacia la gente, que cuando hicimos la presentación de este libro en Buenos Aires, empezaron a surgir muchísimas cosas porque hubo muchos discípulos de él. Entonces ellos me decían, no, era de esta manera, un hombre con muchísima caridad, con muchísima delicadeza, con un trato exquisito. Y todo eso fue lo que de alguna manera también, además de lo que él dijo y él proclamaba, a nosotros nos caló verdaderamente a fondo. Así que lo que he querido hacer a través de este libro es simplemente una contribución al estudio de la cuestión de la gesta de Malvinas, viendo cómo este pensador influyó sobre un determinado grupo de oficiales, especialmente de la Fuerza Aérea y del Ejército. Después, bueno, han llegado otros testimonios, me han dicho que fue maestro también de nuestro primer caído, de Giaquino, una influencia muy fuerte sobre el teniente coronel Seinelli. Nosotros sabemos que dentro de las unidades que combatieron, el regimiento 25 fue también una cantera de héroes. Bueno, Seinelli fue discípulo de Genta también, como les decía, los miembros de la compañía 601 y 602 de comandos. Y un poco el objetivo a través de esta obra, cuando comencé a escribirla, era esto, es decir, bueno, hablamos de un ejército sanmartiniano, hablamos de un ejército de valor, hablamos de una fuerza aérea con un determinado deber ser. Bueno, ¿dónde están los modelos para esto? ¿A dónde encontramos los ejemplos? Y Genta tiene la enorme ventaja de que está probado que verdaderamente lo que él inculcó tuvo un resultado directo en la vida de las personas. Por eso quise también a través de este libro rescatar la personalidad que en muchos casos ha sido calumniada, ha sido rebajada, y decir, bueno, quien cuestione a Genta, que quizás sea cuestionable en algunas cosas, yo no lo considero así, pero bueno, dependerá un poco del punto de vista de cada uno, pero en esto realmente nos dejó un testimonio y fue como lo llamaba su esposa le dio el título, lo llamó maestro de combatientes. Genta fue un verdadero maestro de combatientes, y cuando estaba preparando el libro, rápidamente se acercó a conversar y a brindar su apoyo Nicolás Casanseu, que aparte de hacer la cobertura en Malvinas, después a él le bloquearon muchísimo el material de lo que Nicolás filmó en Malvinas y registró, llegó realmente creo que entre el 3 y el 4%, el resto se lo censuraron y se lo destruyeron todo. Y Nicolás fue discípulo también. Entonces le pedí que hiciera el prólogo. Y él escribió esto, que yo lo pongo en
en la contratapa. Dice: el tema de la influencia del filósofo argentino Jordán Bruno Yenta sobre no pocos combatientes de la Guerra de Malvinas, y especialmente sobre los pilotos de la Fuerza Aérea que diezmaron a la colosal flota británica, nos proporciona la oportunidad de reflexionar sobre el todavía insuficientemente estudiado fenómeno del heroísmo. Yenta, asesinado por la guerrilla marxista en el 74, fue maestro de héroes y héroe él al mismo tiempo. De ahí la profundidad de su impronta en quienes, en 1982, hicieron trastabillar a las temibles Fuerzas Armadas del soberbio Imperio Británico. La audacia y el valor son potentes soportes del heroísmo, pero serán vanos si en conjunción con estos factores humanos no aparece también el pensamiento que define el sentido de la vida. Este pensamiento cristiano y clásico de Yenta, que transmitía a sus discípulos, era la firme convicción de que la muerte en combate, defendiendo valores trascendentes, es el nacimiento de la vida eterna. Por eso no había nada más peligroso que un halcón argentino recién confesado. Esto es un dato que lo confirmó Carvalho, es decir, ellos, la mayor parte de los pilotos se confesaban y comulgaban antes. Entonces ellos sabían, tenían miedo, cuentan todos los temores que tenían, pero sabían que realmente si ese sacrificio, como lo hicieron muchos en Fuerza Aérea, en Ejército, valía realmente la pena. Después otro dato, bueno, que es una colaboración. Cuando empieza a escribir el libro, se ofrece a Alan Fioravante, que dirige un grupo que se llama ahora Custodios de la Flama, Custodios de Flame, que está en Facebook, está en internet, y Alan, con el que somos amigos, de vez en cuando uno da charla y eso, pero también salimos a la calle a pintar, una cosa medio extraña, ¿no? Salimos a hacer murales malvineros, ahí si van en Buenos Aires, la zona de Dorrego, Figueroa del Corte, está llena de estos murales autorizados, calculo, por el gobierno de la ciudad, que son realmente una maravilla. Bueno, y Alan me dice: bueno, ¿por qué no hacemos entonces un cuadro? Yo te ilustro la portada. Le digo: bueno, terminó esto, que es un cuadro que llegará más o menos acá al mentón, con el cual ilustramos. Fue muy emotivo porque estaba el día de la presentación la hija de Yenta y ella recibió el cuadro que pintó Alan. Y bueno, nos decía a nosotros, pensar que la hicimos en el Círculo Militar, que en ese lugar donde estaban ustedes, mi papá dio la primera conferencia en 1943. Y finalmente, otro aspecto que me llama la atención es que a través de Malvinas hubo una proyección de Yenta un poquito más adelante, que es en el 89 en la tablada. Cuando estoy investigando la cuestión, creo que la mayoría de ustedes saben que en el 82 hay una promoción de subtenientes que estaba cursando su último año en el colegio militar, que tienen que egresar apresuradamente. O sea, la guerra comenzó en abril y estos subtenientes no se habían recibido y sin embargo tienen que salir sin completar los estudios a la guerra. Bueno, el oficial instructor de esos subtenientes que tuvieron un desempeño verdaderamente heroico fue Horacio Fernández Gutiérrez. Horacio Fernández Gutiérrez es un discípulo de Yenta. Horacio, el hermano de él, Gonzalo, cuando yo le comenté que somos muy amigos, cuando le conté que estaba encargando este trabajo, enseguida me mostró los libros. Me dice: mira, estos libros, dice, eran de Yenta y mi hermano me los enseñó a mí. Él me inició en la lectura. Bueno, ¿quién fue? Muchos lo conocen, Horacio Fernández Gutiérrez. Cuando el grupo guerrillero, Movimientos Todos por la Patria, MTP, en el 89, el 23 de enero, ataca los cuarteles de la Tablada, el jefe estaba de Franco y uno de los encargados de repeler el ataque de la jefatura es Horacio Fernández Gutiérrez. En un libro que se ha publicado recientemente, los miembros de esta organización guerrillera cuentan que Fernández Gutiérrez puso fuera de combate a 8 de los 46 guerrilleros que entraron. Dice: una de las cosas por las que fracasamos en la toma del cuartel fue por Fernández Gutiérrez, que defendió heroicamente la jefatura. Lo hace hasta que un tiro de escopeta o de FAL de la guardia, que estaba tomada por los guerrilleros, lo hiere. Y él, cuando intenta entrar de vuelta a la jefatura, ahí los guerrilleros que estaban en la guardia le tiran y lo terminan matando. Pero en uno de nuestros héroes de la jornada de la Tablada, otro discípulo de Yenta. Y a través justamente de Malvin, entrevistándolo a Emilio Nani, muy conocido porque es una figura muy visible de la Tablada, porque tiene su parche en el ojo. Nani me dice también, Nani lo hiere en Malvinas, en los combates contra los paracaidistas británicos, y el 13 de junio él era observador de artillería, y después tiene un desempeño heroico también en el combate de la Tablada. Otro discípulo, cuando él me dice: yo una de las causas por las cuales ingresé al colegio militar fue por la influencia justamente de las lecturas que teníamos en Yenta. Digo, este hombre pobre, porque daba su clase en su cátedra privada, porque lo habían echado a varios lugares, lo habían expulsado por diferencias políticas con él, daba la clase en su casa. Y sin embargo, pese a que lo matan en el 74, su espíritu, sus enseñanzas
ese valor, esa devoción que él enseñó a la patria, renace en el 82 y vuelve a renacer en 1989. Yo lo comparo con la anécdota del Cid Campeador, ¿no? Esa figura tan representativa de la Reconquista en España, que cuentan que él se había muerto y que infundió un terror en los musulmanes tan grande que el muerto sube en el cadáver de un caballo, sacan el caballo con él agarrado y los musulmanes, estaba muerto el tipo. Al verlo y al reconocerlo como el Cid, se empiezan a retroceder del pánico que tienen. Entonces yo siempre digo que Yenta era como el Cid Campeador, ¿no? Él lo matan en el 74, pero sin embargo su espíritu, su fuerza, su ideario y sobre todo lo que él supo transmitir con la vida, con la palabra y con la sangre, volvió a renacer en el 82 en un grupo muy numeroso de oficiales de Ejército y Fuerza Aérea y nuevamente en las manos de Emilio Nani y de Fernández Cutilo en los campos de batalla de la Tablada. Ojalá nosotros podamos, más allá de, como digo, de las ideologías políticas que tenga cada uno, volver a recuperar esto, ¿no? El sentido, especialmente en nuestra juventud, del amor a Dios, del amor a la patria, del amor a la familia. Uno a veces ve, y los adultos también, ¿no? Perdidos en el consumismo, en cosas que no son importantes y realmente yo cada vez que lo leo a Yenta y leo cosas sobre Malvinas, no solamente Yenta, uno dice, bueno, ¿qué es lo esencial? Volver a esto. Hay que volverle a insistir a la juventud en el sentido de la camaradería, del cariño, de muchos veteranos lo comentan también. En ese momento por ahí otros tenían otra idea. Nos olvidamos de la patria nada y nosotros luchamos por nuestra vida y por la de nuestro compañero. Entonces yo digo, qué maravilla, Yenta también siempre es una persona que valoró mucho la amistad, qué maravilla volver a recuperar sus valores, ¿no? El sentido del amor, del afecto por el camarada, por el amigo, por la familia, por la patria y por Dios. Yo por eso escribí esto, porque creo que realmente en la medida que en la Argentina empecemos a recuperar esos valores y darle el lugar que corresponde, vamos a formar un pueblo verdaderamente moralmente sano, que entienda que las prioridades están acá. Y eso creo que es lo que va a ir saneando toda esta podredumbre que nosotros podemos ver diariamente. Tenemos 649 ejemplos que dejaron la vida en Malvinas para animarnos, para tratar de imitarlos, y tenemos, bueno, a los veteranos que realmente estar con ellos, para mí, cuando vos me presentabas, a mí me dan ganas de hacer esto al revés, largar el micrófono y ponerme del otro lado y escucharlos a ustedes, porque yo una cosa así que recogí fue, uno tiene al principio cuando es joven como el sentido heroico, son todos héroes y eso, y cuando hablas con ellos eran seres humanos, como todos nosotros, que lo que lograron en ese momento era el heroísmo, que está en superar el miedo, en superar los temores que tenían en ese momento y en decir, bueno, yo en este momento privilegio algo que es más importante por encima de mi propia vida. Ojalá ya pisando este aniversario de la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, podamos tomar un poco más del ejemplo de Jordán Bruno Yenta y los héroes de Malvinas para ir construyendo un país mejor. Así que bueno, les agradezco a ustedes el habernos acompañado esta noche. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Flavio, soy parte del Centro de Estudios Nacionalistas de Mar Negro Sustra y bueno, nosotros estamos en contacto siempre con Sebastián y con otros referentes del nacionalismo y decidimos traerlo para que haga esta presentación de este libro porque también, como dice, consideramos que hay que formar nuevamente a la sociedad, hay que reformar y corregir todo lo que se ha ido deformando a través de todos estos años y bueno, entonces buscamos un lugar. Quiero agradecerle a Adolfo que nos ofreció gentilmente este espacio y toda esta infraestructura en un lugar tan especial, rodeados de tantas cosas que nos recuerdan la gesta, que son imágenes que nos acercan. Las fotos, les recomiendo, pasen después al museo, las fotos de los veteranos, las expresiones de ellos, mírenlos a los ojos. Ellos estuvieron ahí, pusieron todo, pusieron su vida en juego por nosotros, por la patria. No pidieron nada más que ser reconocidos y eso también fue porque tenían adentro muchas otras cosas que no era el consumismo, como bien decía Sebastián, que no era la pavada, Tinelli, tenían adentro un espíritu que es lo que han buscado destruir. No es casual
todo lo que ha pasado. Se ha buscado destruir eso. Y por eso tenemos que luchar todos para reconstruir eso. Y quiero agradecerle, bueno, también a Sebastián, por supuesto, por haber venido. Y bueno, esperemos tenerte más seguido y que vengas a darnos otras charlas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Sebastián. Yo creo que estaba escuchando y hay una situación que pasa siempre. Hasta que el tema que mencionó. Pero yo veo que en el conflicto de Malvinas, habiendo tanto personal militar de carrera, hace unos días yo escuchaba que lo vamos a traer a Santa Fe, al cabo Baruso. Baruso, que es un correntinito que lo más fuerte que puede decir es amigo, y lo dice todo el día, dice amigo. Y una medalla de oro colaborador en combate, no lo sabía nadie, lo descubrió Fantino, y allá dice Baruso, hablando ahora el 2 de abril, dice, yo estuve con el cabo Adalia, y Adalia es un compañero acá de Santa Fe. Y yo la crítica que hago, dentro de las cosas que me encargo de difundir, o me encargamos de difundir sobre la gesta de Malvinas, es quienes decidieron mandar a gente tan joven, a gente de cuadro, pero tan joven, que podrán haber tenido unas agallas, las tuvieron, que podrán haber estado a la altura de las circunstancias como las tuvieron. Pero cuando dice el cabo Baruso, dice yo y los soldados, y el cabo Adalia, y el cabo Adalia, que es un amigo nuestro que hoy lamentablemente no está acá, y es acá de Santo Tomé, no era cabo, era dragoniano. Y ellos enfrentaron a un regimiento, a un pelotón, a un batallón, no sé, casi cuerpo a cuerpo, porque el subteniente había fallecido. Por eso digo, ¿quién fue el que ideó? Todos sabemos que a la tropa es joven, la tropa no somos niños, no somos chicos de la guerra, eso está claro, ¿no? Pero creo que le erraron fiero ahí, ¿no? Haber mandado, yo hablé con Señalito 3 veces, y mandaron a la clase 63 que tenían un mes en Sarmiento, un mes de instrucción. Realmente a mí me duele. Capaz que usted licenciado Miranda, diga, no, esto pasó, me voy a desasnar, pero no lo entiendo realmente. No lo entiendo porque en el resultado final eso pesó. Que esté el cabo Baruso, que hoy ha sido reconocido, medalla de heroico valor en combate, el dragonante Adalia, haciéndole frente a estos piratas inmundos, cuando teníamos bajo bandera a centenares de miles de hombres que estaban para eso, que se tendrían que haber subido de Horizonte, como hubo varios casos también, y haber estado allá, no esperando la orden, o haberse ido a Malargüe por si entraban los chilenos. A mí me duele. Claro, yo coincido con lo que vos planteás porque yo a nivel docente yo paro de decir, siempre se dan estos planteos que los hacemos acá. Cuando los chicos me preguntan, yo les explico, que yo les hablo, porque bueno, uno estudia la historia como vocación y como son horas de leer, y eso bueno, contrasta con la experiencia que tuvo también en la trinchera. Entonces yo siempre trato de rescatar lo heroico de la guerra, pero también ya cuando estamos en un lugar de como que gente que tiene más trabajo del tema, sale este tema y con razón. Mira, yo creo que entre otras cosas imperdonables del gobierno en ese momento, está en cometer un error que para mí es infantil. Es decir, si uno medianamente, yo no estoy diciendo que es un especialista, ni un profesor, ni nada por el estilo, ni un licenciado, ni un doctor, con que uno agarre un manual de historia británica, un manual simplemente, se da cuenta que evidentemente los ingleses normalmente son una nación de guerreros, de mercaderes, de piratas, de delincuentes en muchos aspectos, se han cansado de saquear el mundo por donde han estado, han devastado los lugares donde han estado, pero uno lo que habitualmente no ve en la historia británica es que frente a lo que ellos consideran una acción violenta no reaccionen. Es decir, no hay prácticamente casos en el que los ingleses no le hayan soplado la oreja y no hayan reaccionado. Entonces, yo creo que la guerra tiene como dos planos. Es decir, cuando uno estudia todo el antecedente, hay una particularidad que tanto el gobierno de Thatcher en Gran Bretaña como el gobierno de Galtieri estaban en una situación parecida. Galtieri un gobierno surgido a partir de un acto de fuerza, un gobierno de facto, ella un gobierno surgido por elecciones, pero los dos gobiernos estaban en caída libre, justamente por situaciones económicas y sociales lamentables, entre otras razones, ¿no? Entonces,
aparece la hipótesis, que aparece muy trabajada en la película Hundan al Belgrano, de que en realidad el gobierno británico fue dando signos de que se iba a ir de Malvinas. ¿Para qué? Para hacerle lo que habitualmente llamamos una cama al gobierno argentino. ¿Por qué? Porque Thatcher necesitaba una guerra. ¿Por qué necesitaba una guerra? Para levantar al gobierno, y porque en ese momento, dentro de la económica que había un proceso de reducción de gastos muy grande que implicaba la liquidación de las fuerzas de superficie británicas prácticamente. El Hermes estaba de Iguace y el Invencible, que fueron dos piezas clave para la recuperación, para la nueva invasión de Malvinas. El Invencible estaba vendido a Australia, faltaba la transferencia. Entonces algunos dicen que en realidad fue como una obra geopolítica británica para llevar a la Argentina a la guerra. Y está la versión más difundida, que es la otra, que en realidad fue un intento de Galtieri de salvar el gobierno y lo que quedaba del proceso, que ya tenía directamente el acta de función. Ahí es donde me parece que está el error más grave. El gobierno, encabezado por Galtieri con Anaya, que fue en realidad el gestor, la mente detrás de la recuperación de Malvinas, el gobierno creyó que por esos signos de Inglaterra iba a aguantar la ocupación argentina de la recuperación y después no iba a reaccionar. O que esa ocupación militar iba a forzar a los británicos a sentarse a negociar. El gobierno militar, y ahí creo que se perdió la guerra y lamentablemente las vidas en esa guerra, no calculó que Inglaterra iba a reaccionar de la forma que reaccionó. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que es imperdonable del proceso. ¿Por qué? Porque cualquier militar con el que uno habla, ustedes han sido soldados, sabe que cuando manda a la tropa, hay gente que no va a volver, son vidas que se van a perder. Entonces a mí los oficiales cuando hablo con ellos me dicen, mira, parece muy frío esto, pero vos tenés que tratar de hacer que esa vida, que sabés que se va a perder o que va a ser herido, se aproveche lo más posible. Si no, vos no tenés esa mentalidad y no podés ser militar. Entonces lo que no me cabe en la cabeza es cómo ese gobierno no calculó que iba a haber esa reacción. Vamos a poner un ejemplo, vos lo habrás visto allá. Las fragatas inglesas cañonaban permanentemente a las tropas con impunidad. Ahora teníamos 110 cañones de 155 milímetros en el continente que llevaron creo que 2 o 3 nada más. Es decir, ¿por qué no se llevaron? Por el bloqueo. Bueno, no previeron eso, pero eso es por no prever. Había cantidad de equipo militar, porque no solamente fue una cuestión de diferencia de armamento. En gran parte de los militares, la decisión de recuperar la Malvinas los sorprendió. Entonces había una gran cantidad de equipo que no estaba listado. Teníamos un submarino fuera de servicio, el Santa Fe estaba prácticamente agotada la batería, no podía navegar, blindados como los Cuirassier que se podrían haber utilizado en Malvinas, un montón de cosas que se podrían haber previsto, pero ¿por qué no se previeron? Porque el gobierno no pensó que iba a pasar lo que iba a pasar con Gran Bretaña, y eso creo que es el error imperdonable. Eso, leyendo un manual básico de historia británica, uno lo sabe. Ahora, después, si vos no calculás eso, y bueno, tampoco vas a calcular de que hay un peligro de amenaza de invasión de Chile. Entonces yo creo que el gobierno, hablando de una expresión popular, la reacción británica lo agarró con los pantalones abajo, directamente. Y yo creo que el proceso, eso es lo imperdonable. Eso es lo imperdonable. Yo coincido con lo que vos decís. Para mí es una locura enviar conscriptos prácticamente sin instrucción, porque mira mandarlos muchos al matadero. De hecho, nosotros vemos que la experiencia también en Malvinas era los soldados que tenían una buena instrucción. Y realmente hubo unidades conscriptos que desde lo que era el valor personal, pero también de la instrucción, se desempeñaron muy bien. Entonces yo coincido plenamente con lo que decís vos, es decir, yo creo que la guerra se perdió del momento en que el gobierno pensó que los británicos no iban a reaccionar. Y después, como en todo ejército, hubo gente que por ahí no distinguía, que no se le escuchaba la voz, y tuvo actos de valor realmente impresionantes. Y gente que sí tenía el perfil, que se veía que podían ser eso y que fueron cobardes. Y gente que no me llamó la atención este pensador, porque es un tema que no lo investigó nadie. Y que me llamó la atención a partir del comentario de los ingleses. Digo, bueno, si ellos lo nombran, ¿por qué lo nombran? Tiene que haber habido algo. Y ahí es donde empiezo a descubrir esta influencia por estos valores. Después, bueno, en nuestra historia también había discípulos de él que desertaron o que tuvieron actos de cobardía también, ¿no? Pero yo coincido con vos, es decir, me parece imperdonable de parte del gobierno no la recuperación. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que no tenemos que llevarnos es por el rechazo a determinadas acciones que hizo el proceso, el cuestionar la gesta de Malvinas. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Por lo que decías vos. Porque me parece que el principal ariete que busca destruirnos, los británicos lo hacen, fundamentalmente nuestra cultura, ¿y eso qué es? Es la imagen de Malvinas puramente como una derrota. Y esto lo ha dicho muy bien Gómez Centurión y Casanseo. Nosotros tenemos que aprovechar las Malvinas como una cantera de héroes. Eso es lo que tenemos que ver. Eso, que un argentino común y corriente como nosotros de repente se llamó a esa situación y esa persona dejó todo. El caso de Baruso es impresionante, es realmente impresionante. El caso de los conscriptos del Regimiento de Infantería 20, la fidelidad a los oficiales, en muchos casos a los suboficiales, es una cosa impresionante en todos los ámbitos. Pero fíjense que después
por todo el desprestigio, se identificó a Malvinas con el proceso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que separar. El proceso fue una cosa, las Malvinas fueron otra. El proceso fue un gobierno que uno puede hacerle un montón de críticas, pero Malvinas es una causa nacional. Entonces yo siempre insisto cuando hablo de la cuestión de esto, de que no por criticar esa decisión perdamos lo central de Malvinas, que son esos actos de heroísmo. Después creo que sí, es muy importante si nosotros queremos crecer como país, el hacer una crítica para que esto no vuelva a pasar. Es decir, hablamos de recuperar las Malvinas, bueno, hagamos una estrategia creíble, razonable y que pueda llegar a tener efecto para poder hacerla. Es decir, si a mí en este momento me dicen, bueno, vamos a hacer una acción militar, y yo, está totalmente loco, estamos en una inferioridad de condiciones enorme. Entonces yo creo eso. Y después, bueno, hubo muchos militares que quisieron ir, pero que los mandaron a otros destinos justamente por este peligro de guerra con Chile. Otros, como decís vos, me acuerdo del caso de sargento Mario Cinero, que estaba a punto de pedir la baja porque no lo mandaban a Malvinas y terminó muriendo allá. Pero yo creo que sí, lo que decís vos, mandar gente que no tiene preparación a enfrentarse a la tercera potencia del mundo es una locura. Yo comparto la decisión de usar la fuerza para recuperar Malvinas, pero no comparto el momento porque las condiciones eran adecuadas. Es como si a mí me están apuntando con una pistola y yo trato de sacar el arma para defenderme, me van a matar. Y pensar que los ingleses no van a reaccionar frente a una acción militar es no tener la menor idea de la historia británica. Por más que los ingleses hayan dado signos de que iban a abandonar Malvinas, que no les interesaban, todo lo que quieran. Pero a ver, no estamos hablando de un trato con una congregación de monjas carmelitas, estamos hablando con el trato con una principal potencia del mundo, y eso en materia política exterior lo hacen permanentemente. Entonces ahí me parece que hay una ingenuidad, pero es una ingenuidad que pasó de ser ingenua y irresponsable en hacer eso en ese momento. Yo nunca voy a cuestionar ni la legitimidad de la causa de Malvinas, ni tampoco incluso el uso de la fuerza, porque creo que después de casi 150 años reclamando, se acabó la paciencia. Pero ese momento no era el adecuado, porque no estaban dadas las condiciones. No sé si... pero comparto plenamente lo que dijiste. ¿Algo más? En la actualidad, ¿hay algún discípulo de gente que pueda cubrir el puesto que él y Sacheri han dejado en su momento? Mira, creo que él es insustituible. Yo no lo conocí, él lo matan en el 74, lo nací en el 75, así que yo hablo por lo que he leído en los libros. Estamos tratando de transmitir, por un lado, por supuesto, lo que estamos acá, tenemos una forma de pensar que creemos que es la mejor para la Argentina, que es el nacionalismo católico, pero por otro lado yo trato de transmitir siempre ese ideal de amor profundo a la patria y de idea de él de sacrificarse y de entregar la propia vida. Yo creo que sí, hay discípulos. Hablando con Farinera realmente es un placer, Antonio Caponeto, recién acabo de venir de la unidad donde me he encontrado con discípulos de él, con el profesor Cepa Cuercia. Yo creo que sí, yo creo que es fundamental, y me parece que justamente el hecho del fruto que genera la enseñanza de Allende de Malvinas le da más valor a ese pensamiento. Me parece que también, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es, siempre insisto en eso, en columnarnos todos, cada uno en su lugar, hacia la gesta de Malvinas, pero dejando lo que son posturas partidarias o parciales. Justamente Malvinas, el gran mérito que tiene es que le decía antes, de que trasciende toda idea partidaria o de grupo. Acá estamos analizando la influencia de una ideología sobre oficial, pero Malvinas trasciende todo eso. Así que sí, hay discípulos, hay enseñanzas, los libros de él se siguen reeditando, así que yo creo que justamente este espíritu es el que tenemos que volver a recuperar. Sí,